A los 10 años, en la noche de mi cumpleaños, recibí uno de los regalos más hermosos de mi vida. Puede parecerte un poco exagerado, pero así fue. El juego de Pokémon para Game Boy saldrá en un mes. Mi amor por los videojuegos. Cuando empecé a jugar, supe de inmediato que me volvería adicto. Y tenía razón. En los años siguientes me volví un aventurero de los videojuegos. Quería jugar absolutamente todo y nunca detenerme. Estaba atrapado en esa espiral, ese círculo virtuoso que hacía que cada juego me diera ganas de descubrir otro. Aún hoy estoy seguro de que mi pasión viene de Pokémon versión azul, el primer juego que me llegó al corazón. Pero como todos, crecí. Luego surge el deseo de revivir recuerdos y sacar mis viejos cartuchos para disfrutar un rato nostálgico. Y esta vez quería descubrirlo todo, esos diferentes easter eggs, esos secretos, esos glitches, absolutamente todo. Quería completar el juego al 100% y no perderme lo que me salté de niño. Así que visité varios sitios de internet muy antiguos a través de los archivos de la red, con el objetivo de encontrar todos los secretos registrados de la época de Pokémon rojo y azul. Y fue de esta manera que encontré un foro que hacía referencia a estos últimos. El foro era tan antiguo que solo podía abrirlo desde archivos web, ya que actualmente ya no existe. Aquí había muchos artículos. Algunos hablaban del error en la costa de Cramoisil con el croupier. Para tener Pokémon nivel 100 o más, algunos mencionaban cómo conseguir a Missigno, el famoso bug de esa generación. Algunos también mencionaban los diferentes glitches, para visitar Bugtown o para conseguir a MEW bastante rápido en la partida. Luego, los miembros empezaron poco a poco a desviarse y finalmente hablaron de otro tema, de algo diferente. Muchos en el foro preguntaban por un personaje popular de la saga, el profesor CHEN. No recuerdo cómo surgió el tema, pero recuerdo haber leído que la confusión sobre toda la historia del personaje generaba muchas preguntas entre algunos. Por curiosidad, leí todos los mensajes siguientes. Al principio, solo había teorías sobre él, una especie de fanfiction, la verdad, nada realmente concreto, o que solo fuera anónimo en la historia de Pokémon. Y luego, la gente empezó a hablar de un detalle, de una batalla que normalmente debería haber ocurrido en el juego. Una pelea con el Profesor Oak, que se supone es de las más difíciles del juego. Me pregunté si podría hacer trucos para activar ese combate en el juego. ¿Y Eureka? Encontré un tutorial completo gracias a los mensajes entre los miembros. De todos los easter eggs y glitches del juego, sin duda era el que más ganas tenía de probar. El saber que esa pelea no había sido eliminada del juego me daba la impresión de estar haciendo algo inédito, totalmente prohibido. Así que retomé la partida que había iniciado antes y me puse a trabajar. Los pasos eran simples. Para empezar, primero había que crear el bug de la orilla derecha de Cramoisil, el que permitía encuentros con Pokémon de nivel 100 o más. Esto depende del apodo que el jugador eligió, solo que yo llamé al mío Red. Si quería activar un error, para conocer al Profesor Shen tenía que tener obligatoriamente un apodo que contuviera el carácter MN en tercera, quinta o séptima posición. Y entonces tenía que crear un archivo de guardado de nuevo. Así que lo hice, ya que no estaba muy avanzado en el juego, y escribí el apodo MN. Pensé que en el peor de los casos. Tras notar el error y probar cosas, nada me impediría luego crear un archivo de guardado más personal. Una vez que elegí el apodo, me pasó algo extraño. No se mencionaba en ningún otro tema del foro. El profesor Shen, en lugar de su habitual "Ok, tu nombre es X", me dijo otra cosa. 3 puntos suspensivos. Entonces pensé que acababa de presenciar un error poco conocido, seguramente provocado por la elección del apodo. Un poco dudoso en ese momento, rápidamente pasé a otra cosa, así que continué con los siguientes pasos. Para activar el error, elegí el nombre de mi rival, Azul, y seguí mi aventura para activarlo. Eso se sobreentiende. Me tomó mucho tiempo formar un equipo. Avanza en el juego hasta desbloquear Cramoisil. Me ayudó a adaptarme a las mecánicas y tomar mejores decisiones de Pokémon. Mi primera partida no fue tan exitosa, pero me sentí orgulloso al ver que mis nuevas selecciones funcionaban. Literalmente arrasaba con todos los entrenadores que se cruzaban en mi camino.
Con Dracaufeu en mi equipo y Nidoking, el juego se volvía mucho más fácil. En resumen, por fin podía seguir los pasos del bug con total tranquilidad. Así que realicé el bug del croupier. Tuve que esquivar a varios entrenadores, usar varias veces la máquina oculta vuelo con mi Pokémon, o incluso pelear contra un Ditto. Usar el ataque rugido sobre él. Además, uno de los 226 de ataque especial. Hice todo lo que se me asignó en orden y de forma normal. La batalla con el profesor debía comenzar. Después de que el menú de pausa se activara solo, caminé en el juego, cruzando los dedos para que el menú de pausa se activara. Con una sonrisa, estaba listo para descubrir mi equipo. No investigué nada para mantener la sorpresa. Pero en lugar del menú de pausa, que se suponía que debía aparecer de la nada, tuve una pantalla negra y la música empezó a fallar. Me sentí decepcionado y pensé que había arruinado algo en los pasos. Irritado, puse mi dedo sobre la Game Boy, listo para apagarla, cuando de repente la pantalla se volvió blanca. Luego, un instante después, empezó a sonar una música que conocía bastante bien. Como era la del alto mando, no entendía nada de lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, estuve navegando por las páginas del foro, pero nadie mencionaba ningún error parecido al que yo estaba experimentando. Así que tomé de nuevo mi consola y observé atentamente las cosas nuevas que empezaban a aparecer en la pantalla. Evidentemente, estaba en el laboratorio del profesor. Cuando digo que estaba, en realidad me refiero a que lo veía. Porque el sprite de mi personaje no estaba presente en la pantalla. De hecho, solo había una persona visible, el profesor Shen. Él estaba de espaldas frente a las 3 Pokébolas del principio, puestas sobre una mesa. Por un momento, no había nada más que él, mirando en silencio esas 3 Pokébolas. Luego, después de un momento, apareció un cuadro de diálogo. Solo les voy a leer la parte que era legible, porque entre las palabras había caracteres distorsionados e irreconocibles. El mensaje decía: toma, moneda nacional, aquí tienes 3 Pokémon. Entendí que había causado un error que reinició la secuencia inicial. Cuando CHEN nos propone elegir entre Squirtle, Charmander y Bulbasaur, lo confirmé. Y apareció otro mensaje. Elegido para Blue, esto reemplazará el ataque Sora. El mundo de los Pokémon es despiadado. En ese momento, casi me alegré de haber descubierto este nuevo diálogo. Estaba seguro de que nunca lo había visto en todas mis partidas. Hasta entonces, tenía pruebas de que una historia secundaria seguía en los datos del juego. Así que seguí adelante, esperando encontrar aún más información. Y entonces apareció una nueva línea de diálogo. Diste todo en este barco. Así deben funcionar los combates. El mensaje, una vez más, estaba lleno de caracteres ilegibles. Me tomó un minuto descifrar lo siguiente. Pero a veces, de regreso, no pasábamos por el centro. Pokémon Azul estará contento de tener a este nuevo aliado. Ya que tú lo elegiste, este quizá viva más tiempo. Entrecerré los ojos y releí la respuesta varias veces para asegurarme de entenderla bien. Pero evidentemente así era. Mi personaje Red, cuyo verdadero nombre es el protagonista de Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, evidentemente, durante una batalla, había matado al Rattata de Blue. Peor aún, el profesor CHEN no tenía nada que decir al respecto. Parece que se sentía orgulloso de lo que logró Red. En ese momento quise apagar la consola, no quería destruir mi infancia por un guión abandonado. Me encantaba cómo Pokémon acompañaba mis sueños, me caía bien el profesor Shen y no quería verlo como un monstruo sin corazón. Pero mi curiosidad pudo más que mis emociones, así que finalmente presioné A. Después de unos minutos de duda, la pantalla se puso negra y unos sonidos estridentes salieron de las bocinas del Game Boy. Bajé el volumen y miré los numerosos destellos que ahora aparecían en la pantalla. Era como si el juego intentara encontrar algo que mostrar, pero no lo lograba. Tras un rato luchando con esos datos, surgió una nueva imagen fija. Esta vez era un nuevo cuadro de diálogo, pero completamente vacío. Presioné varias veces el botón A y, por supuesto, el pequeño sonido singular que confirmaba que pasaba al siguiente diálogo. Pero cada vez aparecía un cuadro de diálogo vacío. Así que seguí intentándolo una y otra vez, hasta que por fin apareció un primer mensaje. No había nada más que un fondo blanco aparte de sus escritos.
En este último estaba escrito, salpicado de caracteres aleatorios: los niños son el futuro del adiestramiento. Cuando presioné A para ver lo que seguía, se escuchó la música del principio del juego. La música fue donde conocimos por primera vez al profesor Shen. El siguiente mensaje decía: la Pokédex ya está llena. Sobre todo, tendrán que aprender a pelear, a usar a los Pokémon. La central debe estar alimentada, de lo contrario, todo nuestro mundo se va a derrumbar. El mensaje que siguió estaba escrito en japonés, sin caracteres extraños esta vez. Entonces, saqué mi teléfono e hice una traducción por cámara del japonés al francés. Como el mensaje era aproximado, lo traduje de la siguiente manera: el entrenamiento de los Pokémon, los desafíos, los gimnasios. Eso debe servir para una sola cosa. Mientras intentaba entender, volví a confirmar y apareció otro mensaje. Justo cuando lo terminé, con la boca medio abierta, la pantalla se apagó de repente. Lo peor de todo esto es que no fue consecuencia del error. Las pilas de mi consola simplemente estaban muertas. Estaba tan frustrado y exasperado por la situación que ya no tenía ganas de volver a tocar la consola después de eso. Pero después de un rato de quejarme conmigo mismo, la volví a encender y me di cuenta de que tenía que empezar todo de nuevo. Me aseguré de tener las pilas bien cargadas y repetí el glitch igual que antes. Solo que, y desafortunadamente, todo sucedió exactamente como debía suceder. Una batalla Pokémon contra el profesor Shen. Pero nada más, sin diálogo, sin imágenes nuevas, nada, solo estaba esa batalla. Si tienes ganas de experimentar este glitch, te invito muy fuertemente a hacerlo. Ojalá tengas la suerte de toparte, como yo, con ese famoso bug. Sé que se están preguntando cuál fue el último mensaje del profesor Shen, y si no lo compartí enseguida, solo es para alertarlos antes. Si, como yo, no quieren destruir la imagen que tienen de Pokémon, olviden totalmente lo que acabo de contarles, salgan de este video y sigan adelante. Pero si, en cambio, tienen curiosidad y quieren saber quién es realmente el profesor Shen, entonces les voy a compartir el último diálogo que leí. Lo que dijo el profesor fue: la vida de los Pokémon no me importa. Solo los humanos importan.